Buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Vamos a continuar con nuestros estudios en Primera los Tesalonicenses 5, del 1 al 5. Y vamos a darle lectura a esta porción de la Escritura. Y la palabra de Dios nos dice así: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Gloria a Dios, hermanos, por su santa y preciosa palabra. Vamos a orar al Señor por dirección en estos momentos. Padre Celestial, estamos en el nombre de Cristo pidiendo sabiduría, pidiendo dirección, Señor, pidiendo que abras nuestros ojos, que nos des entendimiento, que tengamos oídos para oír, y que tu santa palabra, Señor, sea de bendición y de dirección como lámpara a nuestros pies, especialmente en estos momentos en los que toda dificultad y tribulación se acerca. Padre, necesitamos de tu presencia y necesitamos que nos guíes paso a paso, que podamos saber que la buena obra que iniciaste en cada uno de nosotros será culminada el día de Cristo. Perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos a no pecar más contra ti, sino más bien a hacer tu voluntad y glorificar tu nombre. Padre, pedimos esto en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, el tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el entender que vendrá como ladrón en la noche, el saber que cuando menos lo esperan, quienes no estén atentos, quienes realmente no estén interesados en las cosas de Dios, es para nosotros preocupante. Por eso, en primer lugar, no debemos de ser contados entre ellos, y en segundo lugar, debemos de estar observando los tiempos, hermanos, para que preparados cuando se llegue en aquel día, nosotros tengamos nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, podamos erguir nuestras cabezas y podamos recibir a nuestro Señor en las nubes y gozarnos para siempre en la eternidad con Él. Hermanos, la palabra de Dios identifica aquellos días como los días de Noé y como los días de Lot. Y es precisamente lo que vamos a analizar hoy en nuestro estudio. ¿Qué fue lo que identificó a los días de Noé? Miren, si vamos a la palabra de Dios ahí en Génesis 6, versículos del 3 y el 5, nos vamos a dar cuenta, porque la palabra de Jehová nuestro Dios dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Es sin duda alguna tremendo poder escuchar estas palabras, hermanos, cuando el Señor dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. La paciencia de Dios había llegado a su límite. Y el Señor, aún en su misericordia y paciencia, le dio tiempo al mundo antiguo para que se arrepintieran, pero sin embargo, ese tiempo ya estaba limitado. 120 años prolongó Dios su paciencia para enviar quien les predicara, quien les hablara, quien les anunciara lo que había, el juicio que venía. Pero como lo dice el versículo 5, hermanos, la maldad del hombre era mucha. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Era tanta la maldad del hombre, y podemos verlo ahí en las Escrituras, que prácticamente el hombre corrompió todo en lo que puso sus ojos, todo en lo que puso sus manos. Y podríamos decir, ¿de dónde deduces tal cosa, verdad? ¿Cómo que corrompió todo? Podemos verlo en el juicio que Dios hizo, porque ahí en Génesis 6, 7, la palabra de Dios nos dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil
y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora, ¿por qué no nada más al hombre? ¿Por qué un diluvio que destruiría todas las bestias de la tierra, todos los reptiles y asimismo las aves del cielo? ¿Por qué? ¿Por qué destruir por completo tanta vida? Y juntamente las plantas, porque lógicamente, aunque la lluvia es muy beneficiosa para la planta, pero estar bajo el agua casi un año, pues va a destruir sin duda alguna a cualquier planta en esas circunstancias. Esto nos da un panorama de lo que eran los días de Noé. El hombre malo, perverso, con un corazón que tiende continuamente al mal, un hombre que está corrompiendo lo que toca, y un Dios misericordioso que todavía le extiende su paciencia por 120 años. Ahora, hay ciertas características. Cuando el Señor Jesucristo nos habla de que nuestros días, cuando venga la venida del Señor, serán como los días de Noé, hay ciertas características que el Señor nos explica. Miren, la palabra de Dios en Lucas 17, 26 y 27 nos dice: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. De manera pues que, como en los días de Noé será en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, los días del Hijo del Hombre. Pero esta característica podemos notar que a pesar de todo lo que estaba pasando en esos tiempos, la gente estaba más ocupada en qué voy a comer, qué voy a beber, qué va a ser de mi futuro, dónde voy a vivir, qué va a ser de mis hijos, y no en el sentido espiritual, qué va a ser de mis hijos, pero qué van a comer también ellos, y qué van a beber, y dónde van a vivir, y cómo se va a distribuir mi descendencia. Y entendiendo la cantidad enorme de años que vivían en aquel tiempo, pues el planear al futuro, el planear 400, 500 años adelante, en dónde voy a estar, qué tanto habré prosperado. Fíjense que había una idea de mantenerse ocupado en el mundo. Es evidente que el ser humano había corrompido la creación de Dios, pero estaban sucediendo también ciertas cosas sobrenaturales en esos tiempos. Miren, en Génesis 6:4 dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. La palabra gigantes es muy controversial, porque aunque sin duda alguna los hombres eran enormes, y había gigantes en particular que eran enormes, podemos imaginarnos a alguien que vive 900 años, seguramente deja de crecer, por exagerar un poco, a los 150, 200 años. Imagínense la estatura del ser humano en aquel tiempo. Pero no conforme a eso, había gigantes. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Pero déjenme regreso un momento. Ahí la palabra gigantes, es importante entender que esta palabra habla más de caídos, de aquellos que vienen de los que cayeron. Sí, a eso se refiere, de los que cayeron. ¿Cayeron de dónde? Bueno, vamos a mirarlo un poco nada más, porque no es necesariamente nuestro tema. Pero dice la palabra de Dios, y también después que se llegaron a los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde antigüedad fueron varones de renombre. A lo que me refiero, que estaban sucediendo cosas sobrenaturales. Aquí esta referencia a muchos, pues sobre todo para facilitar y a lo mejor para no ir a profundidad en este asunto, dicen, bueno, las hijas de los hombres eran las mujeres de la línea de Caín, y los hijos de Dios eran los hombres de la línea de Set. Y a lo mejor tienen sus argumentos. Pero hermanos, ¿desde cuándo la unión de dos familias distintas tienen como producto hombres que son de renombre, que son valientes, que hacen hechos sobrenaturales? Y nunca es bueno
basarse en, pues en las mitologías, en el material extrabíblico. Siempre la palabra de Dios nos enseña que no vayamos más allá de lo que está escrito, mantenernos en lo que está escrito. Pero ciertamente todas las culturas que tienen relatos antiguos, vamos a encontrar la mezcla de dioses con hombres, teniendo como resultado seres, bueno, semidioses, con poderes extraordinarios, con habilidades fuera de lo normal, con fuerza descomunal. Y es más lógico entender que cuando se refiere a los hijos de Dios se está refiriendo precisamente a los caídos, a los caídos, a los que fueron expulsados del cielo juntamente con Satanás, los cuales, al tomar de las hijas de los hombres, el producto fueron seres extraordinarios. Y bueno, se oye un poquito mitológico y sin duda alguna mucha gente rechaza esta idea, y repito, no es nuestro tema central. Solo quiero mencionar el pecado que había tanto en ese tiempo como en el tiempo de Lot. Y la palabra de Dios nos dice allá en Judas 1:6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ahora refiriéndose a aquellos, a los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estos ángeles en particular fueron guardados, prisioneros, en prisiones eternas. Y esto hasta el juicio. Y sin duda alguna en esa lista no está Satanás, que podemos ver que andaba rondando la tierra y dándole la vuelta. Y el príncipe de Persia, del que nos habla Daniel, tampoco está incluido ahí, porque todos estos ángeles o seres espirituales o ángeles caídos o demonios, como prefieras nombrarles, se ve que libremente influencian, y no con plena libertad, pero vaya, de manera libre influencian y dominan al mundo y le influencian al hombre. Entonces estos ángeles en particular de los que se habla cometieron actos contra naturaleza y recibieron un castigo ejemplar, pues desde entonces hasta el día de hoy están en prisiones eternas, esperando simplemente el gran juicio. Entonces, hermanos, estaban sucediendo eventos sobrenaturales que desagradaron a Dios, que corrompieron la humanidad. Y por las consecuencias del diluvio entendemos que no solo corrompieron al hombre, pero también los animales, y mencionaba seguramente las plantas. Pero hay una característica aquí. Quiero que noten que todas estas cosas estaban aconteciendo y el hombre comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento. Esto es que no les sobresaltó en ningún momento lo que estaba sucediendo. No los llenó de temor como para que buscaran a Dios, como para que abandonaran el pecado. No, su conciencia ya cauterizada no les avisó que lo que estaba aconteciendo y de lo que ellos estaban siendo parte era desagradable a los ojos de Dios. Y ellos seguían con sus cosas. Y miren, hoy en día hay un rechazo marcado y declarado contra Dios y su creación. Quise poner ahí esta imagen de las pirámides porque son construcciones casi incomprensibles y serían la más común, pero hay muchas otras con piedras enormes, imposibles de mover. Con la gran tecnología y avances que nosotros tenemos, sería prácticamente imposible construir todas esas estructuras, no solo enormes y grandes, pero perfectamente construidas y diseñadas. Sin duda alguna, producto de aquellos hombres y mujeres que vivieron en los tiempos de Noé. Aquellos seres que con aquella, vivir 500, 700 años, no podemos imaginar la capacidad intelectual que pudieran adquirir, así como la fuerza y el manejo de la naturaleza y sus fuerzas naturales. Pero el hombre de hoy prefiere pensar que son los marcianos.
Prefiere pensar que los marcianos iniciaron la vida en la Tierra o porque, según ellos, pues evolucionamos y venimos del chango y entonces seres humanos con taparrabo y con flechas de madera y con un poco de bronce, vaya, y cobre, jamás podrían construir estructuras de tal magnitud como las que vemos hoy. Entonces, concluyen que sin duda alguna deben de haber sido los marcianos. Y el hombre está dispuesto a creer cualquier cosa siempre y cuando no sea la palabra de Dios. Cualquier cosa está dispuesto a aceptar, cualquier cosa está dispuesto a creer. Y miren la similitud de aquellos tiempos a nuestros tiempos. Bueno, con todo lo que estaba aconteciendo, y ya miramos que Dios destruyó las plantas, y Dios destruyó los animales, y Dios destruyó al hombre. Entonces es evidente que le corrompieron. Bueno, hoy en día, ¿qué hace el hombre? En su rechazo hacia Dios, en preferir creer que alienígenas vinieron y plantaron la vida antes de aceptar que fue Dios, y creer que evolucionamos del chango antes de creer que Dios nos hizo hombre y mujer a su imagen y semejanza. Bueno, pues con esa misma actitud ahora están queriendo mejorar la creación de Dios. Se nos hacen incómodas las frutas con semilla, y qué tal si las hacemos sin semilla, que al fin y al cabo podemos mejorarlas. Y esa es la palabra que usarían, pero en realidad la palabra bíblica sería corromperlas, porque Dios las hizo perfectas. ¿Y qué tal si generan sus propios ingredientes, ¿verdad? Sus propios insecticidas? ¿Y qué tal si son más dulces? ¿Y qué tal si de paso de una vez nos procesan algunos medicamentos que necesitamos? ¿Y qué tal si no se echan a perder y no ocupan refrigeración? Y continuamente las están corrompiendo porque el hombre cree que es mejor o más inteligente que Dios. Y no solo las plantas, pero los animales de igual manera. Cómo se les ha corrompido, cómo se les ha hecho que produzcan carne, que más rápido crezcan, que crezcan más grandes. Que incluso en algún tiempo fue muy de moda escuchar acerca de esto, que tanto se avanzó, no lo sé, pero incluso que crearan órganos para que fueran usados por humanos. Son muchas las aberraciones y es grande la corrupción que el hombre ha hecho a los animales, pero si le preguntamos dirá que los ha mejorado. Pero ¿saben cuál es su meta final? Entre comillas, mejorar al hombre. En otras palabras, corromper al hombre, modificarlo genéticamente, cambiarlo, qué sé yo, para que permanezca joven, para que sea más fuerte, para que sea más inteligente, para que tenga ciertas capacidades, para que genere anticuerpos y combata las enfermedades del día de hoy. El hombre está también entonces ya corrompiendo al hombre. Y efectivamente es muy semejante a los tiempos de Noé. Esto es una evidencia, hermanos, que el fin está cerca. Pero díganme ustedes, hoy esta mañana te levantaste y te preocupó al pensar que ciertamente el hombre ha corrompido la naturaleza de manera increíble, ¿no? Realmente lo que pudo haberte preocupado es qué vas a comer o qué vas a vestir o dónde vas a vivir. Y si esas cosas las tienes ya, y bueno, es gracias a Dios, pero las tienes, entonces ahora preocupaste qué vas a hacer con tu tiempo libre, qué vas a hacer con tu dinero ahorrado, cuándo vas a ir a pasear, cuándo vas a ir a comprar esto o aquello. Pero el hombre no se detiene a ver que estamos en la misma condición que en los tiempos de Noé. Y también nosotros comiendo, bebiendo, casándonos y dándonos en casamiento sin querer entender ni escuchar que la venida del Señor está más cerca de lo que creíamos, que la paciencia de Dios está terminando porque el hombre quiere ser Dios, está tomando el lugar de Dios y ya está insatisfecho con haber corrompido las plantas y los animales. Ahora su meta es corromper la humanidad entera. Esa es la condición en la que nos encontramos. Y la palabra de Dios dice que también estamos en los días de Lot. Miren, me encontré esta pequeña etiqueta que dice 8 influencers LGBTTTIQA.
mexicanos más relevantes. De pronto, aquellos que Dios aborrece, hoy son las celebridades. Aquellos que Dios dice que no heredarán el reino de los cielos, son los más populares, los más aceptados, los que tienen el qué decir y el cómo decir en todos estos asuntos. Y hermanos, que el mundo siga estas cosas es normal. Pero que el Hijo de Dios, el cristiano, el que ha creído en Cristo, sea inmune a estas cosas, es lo que lo pone en la misma situación que Sodoma y Gomorra. Porque la palabra de Dios nos dice en Lucas 17:28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. La palabra de Dios nos dice que ya llegó al límite la paciencia de Dios. Y hermanos, ¿saben cuánto tiempo aproximadamente había pasado del diluvio? 300 años. Porque fue en los tiempos de Abraham. Más o menos 350, 360 años. 400, pónganle por poner un número redondo. Imagínense. 2 generaciones. ¿Qué tanto había pasado? Y sin embargo el hombre ya una vez más se estaba corrompiendo. Génesis 18:20 nos dice la palabra de Jehová nuestro Dios. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál era la maldad de Sodoma y Gomorra? Bueno, esta misma porción que leímos hace un momento en Judas, que nos habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, pero luego nos habla de Sodoma y Gomorra. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, y repito, los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hermanos, día con día, todos los medios, por todos los medios posibles se promueve la homosexualidad, la promiscuidad y todo tipo de aberración. Continuamente nos están bombardeando. Y hay un tema que sabe tocar los sentimientos y las emociones de cualquier persona. Son seres humanos como nosotros, con sentimientos, realmente así es, con capacidades, con virtudes, con habilidades increíbles. Sin embargo, con una inclinación contraria a Dios, con una postura en contra de la voluntad y del diseño de Dios abierta, sin el más mínimo temor a declarar que se han rebelado contra Dios. ¿Y saben qué es lo más preocupante? Lo más preocupante es que aquellos que la palabra de Dios nos dice que son abominables delante de Dios, porque es una abominación todo acto contrario a la naturaleza, son nuestros mejores amigos. Es preocupante, hermanos, cuando de pronto un cristiano, de pronto su mejor amigo es un homosexual, es una lesbiana, yo no sé qué tantas cosas hay ahí, bisexual, transverti, transgénero, y tantas más iniciales que le van a ir agregando conforme esto vaya creciéndose. Pero lo más preocupante es que son tus mejores amigos. Son esos familiares más queridos porque son los que te saben apoyar, los que te saben ayudar, los que no se detienen ni un segundo para apoyarte en tus necesidades, los que están ahí cuando los necesitas, los que saben dar ese soporte social, emocional. Son nuestros mejores compañeros de trabajo, son los más creativos, son los que más empeño le echan. Muchas veces los que más se preocupan por ti. Y al final lo único que te queda decir es, son buenas personas.
Y si preguntáramos, ¿cuál es su defecto? Bueno, su único defecto es que aberrantemente se oponen a Dios, están en contra de su creador, están en contra de Dios, el que los formó en el vientre de su madre, el que les definió, porque cuando Dios creó al hombre, hombre y mujer los creó, se oponen en contra y finalmente le declaran: nosotros vamos a hacer lo que querramos, si no nos importa lo que tú digas o lo que tú hagas. Eso es lo que están diciendo con sus hechos. Y hermanos, estos son nuestros tiempos. Empezamos a aceptarlos. Hemos sido expuestos tanto y por tanto tiempo que ya resulta normal, incluso aceptable todo esto. Los hemos visto en tantos lugares y están tan cerca de nosotros y los volteamos a ver y no son unos monstruos. Tienen 2 ojos, una nariz, una boca, 2 manos, tienen sentimientos, tienen profesiones, tienen derechos, incluso podrían decir, pues tienen derecho a formar una familia. Sí, pero todos sus actos son contrarios a la voluntad de Dios, al diseño de Dios, y es precisamente por esto que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Llegó al límite de la paciencia de Dios y los destruyó. Y a pesar de que Abraham tenía la remota idea de que pudiera haber 50 justos en esa ciudad, tristemente se dio cuenta que en realidad solo era Lot y su familia. Y de Lot y su familia solo era Lot y sus 2 hijas. 3 nada más. Y era cuestionable incluso si sus hijos también, pero por la gracia de Dios le dio a su familia a Lot para que fueran liberados. Pero ¿acaso nosotros estaremos en una situación igual? Bueno, hermanos, nomás pongan atención a lo que pasa alrededor nuestro. Miren, pongan atención a algo que ustedes pueden corroborar en las noticias a la hora que ustedes quieran. Ahora, con la llegada de este nuevo presidente de Estados Unidos, realmente, especialmente México, pues está muy contento. Resulta que ya no va a haber muro. ¡Hurra! ¡Qué bueno! Y luego resulta que va a haber legalización, amnistía. Otro hurra, qué bueno. Eso va a mejorar sin duda alguna la economía del país y muchos beneficios. Y todo el mundo está feliz y contento. Y me pregunto, ¿han puesto atención que todas aquellas cosas que el presidente anterior trató de vetar y detener, cosas como por ejemplo que no discriminen a la persona por ser homosexual, si total, habiendo físicamente nacido hombre pero decidió ser mujer, que pueda obtener un trabajo como mujer, que pueda participar en los deportes como mujer, que pueda entrar a un baño de mujeres como mujer? Todo eso lo volvió a restablecer Biden, les dio todos sus derechos, les dio todas sus libertades. Su bandera se va a levantar en las embajadas de Estados Unidos alrededor del mundo. Les asegura que van a tener su día y libertad para poder hacer lo que quieren y lo que piensan. Y eso realmente a nadie le importa, porque, como decía el Señor allá en Lucas, lo importante es que comían y bebían y compraban y vendían y plantaban y edificaban. Así de que nadie pone atención a estas cosas por las cuales vino la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Estados Unidos, y bueno, tristemente para todos los que habitan allá, pero en realidad pronto estarán en el resto del mundo, si es que no ya está, ¿verdad? Ahora, pues hay que tener cuidado cuando entramos a un baño, sobre todo las mujeres, porque puede entrar un hombre que resulta que se siente mujer. Y tener cuidado de cuando llevan sus niñas a un baño público, porque puede que entre su niña y esté un hombre ahí, que al fin y al cabo tiene su derecho y no puede ser discriminado. En el ejército también van a prestar su servicio, porque por lo que importa es que tengan la condición física, no su definición sexual de qué sientan que son. Y todas estas aberraciones y corrupción, si bien el presidente anterior por un tiempo las detuvo, sin embargo, en sus primeras 24 horas este nuevo presidente se apresuró a eliminar todo eso y a volver al país a un grado moral realmente deprimente. Pero a nosotros no nos extraña todo eso, porque México, si bien nomás está esperando que suceda en otro lado para hacerlo, o yo no sé si en algunas cosas toma la iniciativa, pero ¿qué tanto costó en México
para que se nos quitase el derecho de educar a nuestros hijos, para que se nos quitase el derecho de disciplinarlos y de mirar que tengan una buena moral y una buena educación y que sepan discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué tanto nos costó que ahora el registro civil le permita al varón, si decidió ser mujer, cambiarse el género en su acta de nacimiento y que por lo consiguiente tenga todos los derechos legales de tal género? No costó mucho tampoco, porque al hombre le es más importante qué comer y qué beber y dónde vivir. De tal manera que con mucha facilidad se nos cerraron los oídos a todas estas cosas que están destruyendo la familia, con un pequeño apoyo económico para que te ayudes y para que salgas adelante económicamente. Y bueno, se hace verdadero el dicho que dice: primero comer que ser cristiano. Pero hermanos, esta es la situación. Estamos en los días de Lot y estamos en los días de Noé. No hay necesidad de esperar algún evento sobrenatural. Tenemos suficientes datos para entender que la venida del Señor está a la puerta. Está ahí, nada más a la puerta de la esquina. Miren a su alrededor, el amor de cuántos se ha enfriado. ¿Cuántos han dejado de congregarse? ¿Cuántos han vuelto a sus antiguos vicios y costumbres? ¿Cuántos han vuelto a sus antiguas amistades? ¿Cuántos matrimonios se han fracturado por estar tanto tiempo encerrados y no tener la capacidad de tener comunión unos con los otros? Miren, qué maravillosa oportunidad se les dio a los padres todo este tiempo de tener a sus hijos en su casa para analizar, bueno, qué están aprendiendo, qué les está enseñando el sistema de educación de México, qué les está enseñando acerca de la sexualidad, qué les está enseñando acerca de la comunión, de la amistad, de la cooperación. Y sin embargo, fueron más bien una incomodidad, fueron más bien un inconveniente, y si hay alguien desesperado porque los niños regresan a la escuela, son precisamente los papás. Porque estamos más ocupados en qué vamos a comer, en qué vamos a vestir, y ponerle atención a nuestros hijos, y ponerle atención a su educación, y ponerle atención a lo que se le están poniendo en su cabecita. Y miren, gracias a Dios que hay muchos maestros cristianos que son conscientes de que la educación que se está promoviendo está destruyendo los valores y está destruyendo la familia, y se esfuerzan por transmitir a los pequeños, a sus estudiantes, ideales que realmente contribuyan para el ser humano, pero sobre todo que los ayuden a buscar a Dios. Pero, ¿qué porcentaje de maestros cristianos hay en nuestro sistema educativo? Y sin embargo, la oportunidad que se nos dio de tomar un poquito las riendas, de poner atención a nuestros hijos, de saber qué están aprendiendo, resultó incómodo porque nos afecta en nuestra economía. Hermanos, creer lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, hoy en día es criticado hasta por los mismos cristianos. Si tú agarras la Biblia y la lees por lo que dice y dices que crees lo que está escrito ahí porque Dios lo dijo, sobran cristianos que te digan que eso ya no aplica hoy, que eso ya pasó, que eso es para los judíos, que eso no es para los cristianos y que ellos están en la gracia y que nada de eso aplica para ellos. Hermanos, el amor de muchos se ha enfriado. ¿Qué pasó con toda la escritura? Es inspirada por Dios. Pues ya no, parece. Ahora más bien la escritura que no me ofenda, la escritura que no me afecte. Y bueno, si ya de por sí nosotros mismos estamos truncando la palabra por lo que sí nos conviene o no, imagínense ahora que entran todas estas leyes en donde ya no puedes tocar ciertos temas, donde ya no puedes tocarlos porque ofendes los sentimientos de las personas que están ahí y los discriminas en sus derechos. Entonces imagínense en qué situación espiritual ya nos encontramos. Ahora, ¿quién es el que lleva la batuta hoy en día? ¿La palabra de Dios? Hermanos, la mal llamada ciencia es evidente que es la nueva religión, y los científicos o expertos son sus predicadores y sus sumos sacerdotes.
porque basta con que digan los científicos descubrieron o la ciencia dice o el experto opina para que los oídos de todos, y digo de todos porque muchas veces los mismos cristianos están al pendiente de lo que esta mal llamada ciencia está haciendo, para creerles ciegamente. Y sin embargo, lo que está escrito en la palabra de Dios, pues lo dudan, o no fue para su tiempo, o hay que ver en qué contexto se dice, porque a lo mejor no se aplica a mí, y tiene un montón de trabas. Pero basta con que la mal llamada ciencia diga algo, alguien con una batita blanca diga algo, alguien que se le considere experto, porque inmediatamente y a ojos cerrados se les cree. Digo que hay suficientes eventos para entender que la venida del Señor está cerca. Miren el miedo y la incertidumbre de nuestros días y cómo eso hace que comprometamos nuestra fe. Miren cómo, a pesar de que la palabra nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, estamos mucho más preocupados por qué vamos a comer y qué vamos a vestir y dónde vamos a vivir que de nuestra vida espiritual. Esa es la verdad. Lo podemos ver tan sencillo como en el congregarnos. Cuando se nos prohíbe ir a trabajar, en ese momento ahora sí hacemos hasta marchas y escándalo y nos enojamos y hacemos todo lo posible porque nos abran las puertas de donde trabajamos. Pero si se nos cierran las puertas de la iglesia, bueno, yo te puedo preguntar qué estás haciendo hoy el día del Señor. Y dime si no aprovechaste para divertirte. Aprovechaste para ir donde no habías tenido chance de ir. Aprovechaste para hacer lo que no habías tenido oportunidad de hacer. Incluso a lo mejor algunos arreglos en tu casa, trabajo, pero que no, este día es santo, 6 días tiene el hombre para trabajar y el 7º día lo santificará. Pero es que hay tantas cosas por hacer, ¿no es cierto? Hay tantas cosas, hay tantos lugares que ir y bueno, hay que aprovechar que la iglesia está cerrada para hacer todas esas cosas. Hermanos, el miedo y la incertidumbre ha hecho que muchos comprometan la fe. Ciertamente el día del Señor los va a agarrar como ladrón en la noche. No, esto es una terrible realidad. En los tiempos de Noé nadie creyó que el fin estaba cerca, hasta que Jehová cerró la puerta. Asimismo, en los tiempos de Sodoma y de Gomorra nadie creyó que serían juzgados, hasta que los ángeles sacaron a Lot y a su familia. Estamos en tiempos difíciles. Despierta antes que sea demasiado tarde. No estés esperando que suceda tal o cual evento para ponerte las pilas. Ya estamos, ya es real. Solamente ve al supermercado y date cuenta cuánto ha corrompido el hombre, las frutas, las verduras, los animales. Mira las noticias y ve cómo el hombre, no satisfecho con eso, ahora quiere poner material genético en el hombre a fin de también transformar su genética. Y oye las noticias acerca de todo este movimiento de la homosexualidad, con todas las siglas que le quieran poner. Y estate al pendiente para que veas cómo las iglesias pierden su derecho a hablar en contra de ello. Y es que no es un pecado en particular, pero sí fue un pecado por el cual se juzgó una nación entera y se destruyó. Pero la verdad es que iglesias van a ser cerradas y predican en contra de ello. Pastores van a perder sus licencias o permisos o lo que sea con lo que el gobierno los tenga regulados. Y el cristiano va a tener que tomar una decisión. Si verdaderamente va a buscar primero el reino de Dios y su justicia, o si va a seguir preocupado por qué va a comer, qué va a vestir, dónde va a vivir. Ya estamos en esos tiempos. Pido a Dios, y es mi oración, que despiertes y que busques de Jehová en lo que aún hay tiempo. Que confieses tus pecados delante de Él, que te pongas a cuentas con Él. Y Él verdaderamente será misericordioso para contigo.
Y que todo esto lo hagas por medio de la fe en Cristo Jesús. Fe que venga por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Y que creas que toda la escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil. Toda la escritura. Porque Dios nos la ha dejado para prepararnos para toda buena obra. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Abre los ojos. Ya estamos a la puerta. Y esto va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. No seas encontrado dormido, ni te sorprenda ese día como ladrón en la noche, sino que más bien ese día te sorprende esperando la venida de tu Señor como el buen siervo, atento y dispuesto para toda buena obra. Bendito Padre Celestial, en Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, por la paciencia que tienes para con nosotros, y te pedimos que esa paciencia sea para arrepentimiento y para salvación. Que aprovechemos el tiempo, que busquemos tu rostro, y que, Señor, nos dispongamos para toda buena obra que tú hayas preparado de antemano para que andemos en ellas, a fin de que tú seas glorificado y que de nosotros tengamos gozo eterno. Te alabamos, Padre, y te pedimos el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.